ayudar. El día de hoy tenemos una clase espectacular que todos ustedes no se lo pueden perder. Antes de ir a la clase vamos a hacer una pequeña oración. Pongan sus palmas así, cierren sus ojos y digan conmigo. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por el día de hoy, Señor, que un día más nos permitiste, es un día más de vida, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a la persona que va a predicar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¡Amén! Yo veo a todos que están ahí en casita y díganles que los acompañen a ver su clase. ¿Ya están preparados para la clase del día de hoy? ¿Sí? ¡Perfecto! Vamos a empezar. Guerrero David. La Biblia es el libro de mi Dios, y en ella solo confío yo. La Biblia. Hola, conquistadores del reino. El día de hoy hablaremos de David como rey. Muy bien, empecemos. David perteneció a la familia de Isaí. Isaí tenía 8 hijos, pero David era el menor de ellos y Dios lo ungió desde muy pequeño. Aun y cuando él cuidaba las ovejas de su padre, Dios mandó al profeta Samuel para ungirlo como rey. ¿Por qué? Porque el rey en ese tiempo era el rey Saúl, había actuado incorrectamente delante de Dios, pues desobedeció durante una batalla al no destruir a sus enemigos, los amalecitas. ¿Por qué? Porque él decidió escuchar la voz de los hombres. Entonces Dios le quitó la gloria, y cuando David estaba con él se llevó la gloria de Saúl, ya que él cantaban y decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y eso lo enojó muchísimo. Y aun y cuando David estaba en el palacio del rey tocando el arpa, Saúl tenía mucha envidia de él y decidió acabar con él, por lo que empezó una búsqueda de David para acabar con su vida. Pero David había huido con 200 guerreros de la presencia de Saúl porque quería salvar su vida.
Y en una ocasión, estando en una cueva, el rey Saúl quedó dormido y David estaba muy cerca de él. Y aun cuando tuvo oportunidad de acabar con su vida, él prefirió dejarlo a salvo porque era un ungido de Dios. Con ello agradó esto a Dios por su actitud. Y entonces Saúl supo de esta situación de David y decidió perdonarle la vida. Sin embargo, continuaba detrás de él día tras día. Entonces, David tuvo que huir al desierto con ese escuadrón de 200 guerreros leales, los cuales lo acompañaron todo su recorrido antes de ser nombrado rey. Entonces, en una batalla que tuvo lugar en Gilgal, acabó la vida del rey Saúl y de su hijo Jonatán, amigo de David, por lo que la casa de Saúl estaba prácticamente anulada y David se dirigió a la ciudad de Hebrón para ser nombrado rey de Judá. El escogido de Dios que había decidido nombrarlo como rey. Cuando se presentaron delante del pueblo, David fue ungido como rey. Y entonces David decidió construirle a Dios una casa en donde él morara, porque David había hecho casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca y le levantó una tienda. Pero él, pensando en esto, David le dijo: yo habito en casa de, y el arca de Dios en tiendas. Entonces decidió construirle una casa a Dios. Pero aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natal: he aquí que yo habito en casa de cedro y la arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y dile a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en la que habite. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Esta fue la palabra del día de hoy. Nos vemos. Él me edificará una casa, y yo estableceré su trono en su trono para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia, por lo que la quité de aquel que estaba antes de ti. Primera de Crónicas 17, 12, 13. Él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia, por lo que la quité de aquel que estaba antes de ti. Primera de Crónicas 17, 12 y 13. Él me edificará una cosa, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia, por la que quité de aquel que estaba antes de ti. 17, 12 y 13. Él me edificará
Él me edificará. No, yo no soy, yo soy Sofía, yo soy Luna, Fran Carrillo. Él me edificará una casa. Una casa. Y yo estableceré. Y yo estableceré Yo estaba ahí. su trono para siempre. Yo seré padre para él. Para él. Y él Y él será sea hijo para mí. hijo para mí. Y no quitaré de él No quitaré de él mi misericordia, por lo que la quité de aquel que estaba antes de ti. Primera de Crónicas 17, 12 y 13. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia, por lo que la quité de aquel que estaba antes de ti. Primera de Crónicas 17, 12 y 13. Él me edificará Una casa y yo estableceré y yo estableceré el trono para siempre. Yo seré Padre para él para él y él será hijo para mí. y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia, Y no quitaré de él mi misericordia por la que la quite de aquel quite de él que estaba antes de ti. que estaba antes de ti. Primera de Crónicas Primera de Crónicas 17, 12 y 13. Hola conquistadores, para la manualidad vamos a necesitar un pedazo pequeño de hoja blanca, un trozo de cartón, 2 pinturas Vinci, resistol, pincel, un plumón, una pluma, regla y tijeras. Vamos a empezar trabajando con el cartón y vamos a marcar una fachada de una casa. Ya que la tenemos marcada así, la vamos a recortar. Y así la tenemos ya recortada. Ahora con la regla vamos a marcar los triángulos para poderlos empezar a pintar. Y también este cuadrado que está en el centro lo vamos a marcar con la regla para no pasarnos de ese espacio. Y así lo tenemos en 3 partes. Vamos a pintar esta parte de un color, los techos de otro color, y esta parte del medio no la vamos a pintar porque la vamos a cubrir con otra cosa. Y comenzamos a pintarla. La parte de abajo la vamos a pintar con una pintura de color claro. Toda la parte de abajo de color claro y el techo lo vamos a pintar de color café. En este caso aquí yo estoy ocupando un color dorado, pero no importa el color que tengamos en casita, solamente que sea un color claro. Y el techo lo vamos a pintar en color café. Ya que lo hayamos terminado de pintar, nos va a quedar algo así. Ahora, en esta parte del medio, con otro pedazo de cartón, lo vamos a medir. Aquí, este mide 8 por 8. Y aquí ya tengo un pedazo marcado. Y exactamente la mitad lo vamos a recortar. Si se dan cuenta, dejé una pestañita aquí, porque lo vamos a doblar de esta parte y también lo vamos a doblar de esta parte. Y vamos a pintar también de color café los 2 rectángulos. Y ya tengo aquí los 2 pintados y las pestañas están sin pintar. Ahora, con resistor o con un poco de silicón, los vamos a pegar. Y los pegamos en la pestaña, en el centro del cuadrado que estaba sin pintar. Nos tiene que quedar así, como una puertita. Y lo mismo vamos a hacer con el otro rectángulo.
Lo pegamos en la línea. Y nos tienen que quedar así, ya pegados. Ahora las abrimos y con nuestra hoja blanca vamos a escribir el versículo, que es Primera de Crónicas 17:12, que dice: Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Primera de Crónicas 17:12 y 13. Y lo vamos a pegar. Por eso les comentaba que esta parte no iba a ir pintada, porque le vamos a cubrir con el versículo. Y así quedan las puertitas. Cuando se abren, se ve el versículo. Ahora ya por último, con nuestra regla, le vamos a hacer unos detalles. En este caso son unas ventanas en el espacio vacío. Igual podemos hacer otras cosas, ya depende de la imaginación y la creatividad de cada quien. Y así terminamos nuestra manualidad. Ahora aquí en el estudio tenemos a una amiguita súper especial. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Gabriel. ¿Tienes alguna petición? Sí, ¿Por cuál? que estén sana mi familia. Que esté sana toda mi familia. Vamos ahora. Señor Jesús, te pedimos por la familia de Gabriel que seas tú, Señor, el que esté sanándolos, manteniendo su salud, Señor. Te lo pedimos y que cuides a su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Tienes alguna petición? Sí. ¿Cuál? Mi mamá a veces Señor Jesús, en esta hora te pedimos por la mamá y por sus papás de Camila, Señor. Que tú seas los que los estén cuidando, que tengan un tiempo en familia, Señor. Seas tú guardándolos en sus trabajos, en sus casas, Señor, que tú seas guiándolos, ¿no? En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, ¿cómo te llamas? Saori. ¿Tienes alguna petición? Sí, se me ha vuelto. Vamos a orar por tu abuelita.
Señor Jesús, te pedimos por el abuelito de Saori, Señor, que tú seas el que esté dando sabiduría, Señor, en su mente, Dios. Ayúdalos, Padre, que tú tomes el control de sus vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿cómo te llamas? Santiago. ¿Tienes alguna petición? Sí. ¿Por cuál? Pues le pido a Dios que cuida a mi mamá, que cuida a mi hermanita, ya tiene 1 año, se acaba de cumplir, que cuida a mi papá, que la aleje del alcohol. Y ya. Gracias. En esta hora, Dios, te pedimos por la familia de Santiago, que tú le estés cuidando, por su hermanita, por su mamá, que tú las cuides, Señor, y tome el control de sus vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola conquistadores del reino, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a orar por las peticiones que cada uno de ustedes nos mandaron durante la semana. Pongan sus manos así y digan conmigo. Señor Jesús, te damos gracias por la vida de cada uno de estos pequeños, Señor. El día de hoy te vamos a pedir por los pequeños, Señor, por sus vidas de cada uno. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor. Como dice tu palabra, tú eres médico por excelencia, porque por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que te recibieron por primera vez en tu corazón, Señor, que sigas proviendo en tu familia y en ellos porque como dice tu palabra, todo aquel que no cree, no se pierda, más tenga vida eterna, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen alguna petición, la pueden poner en la sección de comentarios. El equipo de Escucha Dominica está hablando por ustedes. Hasta la próxima. Yo nunca tengo miedo, Jesús es súper fuerte. Muy bien, conquistador del reino, tu manualidad y esos versículos quedaron increíbles. Muy bien, el día de hoy estamos meditando en esta historia del rey David. ¿Y qué pasó? Que a pesar de las circunstancias en que sucedieron antes de ser nombrado rey de todo Israel, David confió en Dios y decidió esperar al tiempo de Dios, aunque pasó mucho tiempo. Él de pequeño recibió la promesa de ser ungido rey, pero esperó demasiado hasta una edad adulta. Y tú y yo tenemos que aprender a esperar a Dios, confiando en que Él cumplirá todas sus promesas. Y como David, no apartarnos de Él a pesar de las circunstancias. Él fue perseguido, Él fue desterrado de su hogar y aún así esperó en Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios confirmó su nombre y su reino, aún después de su propio hijo. Y el día de hoy haremos una oración. Señor Jesús, te pedimos que seas tú el que tome control de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a esperar en ti y ser conforme a tu corazón, Señor, que podamos, oh Dios, Señor, ser instruidos por tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Listo, una vez más. Una historia con propósito para tu vida y para mi vida. Yo te espero la siguiente semana en una historia más de Jesús, el Hijo de Dios. Nos vemos. Yo te adoro.